Cuando llegamos a la cena, solo estaban ocupados 4 sitios de la mesa. Era un restaurante de mesas oscuras, sin manteles, pretenciosamente chic, pero finalmente familiar. Teníamos seguridad de que los platos serían rebuscados y exquisitos. Claudio estaba sentado de espaldas a la puerta, dejando a su lado 3 lugares más en la mesa. Llevaba tiempo hablando de que quería organizar una cenita para celebrar su plaza como funcionario en el hospital. Nosotros esperábamos pacientes una llamada suya, pero 2 días antes, en casa de Borja, nos lo dijo. ¿Os vendría bien hacer la cena este sábado? Yo miré mi agenda y me sorprendí con toda la tarde y la noche libres. No soy un yuppie, pero suelo estar siempre muy liado, y me encantó poder tener tiempo para esa cena. Hablamos con Rosaura, le dije a mi esposa que por una vez asumió con naturalidad que dejáramos a Edu con la niñera. Esperábamos esa cena desde hacía tiempo. A la derecha de Claudio y presidiendo la mesa estaba sentado Felipe. Tenía unos pelos y unas barbas que parecía Jesucristo. Oh, si es Jesucristo. Él se levantó para abrazarnos. No, soy Brian, al que llaman Brian. Conocí a Felipe en la misma época en la que conocí a Esther, mi mujer. Ya hacía 13 años. Era el más simpático de todos y nos pegábamos a él porque irradiaba alegría. Frente a Claudio estaban Laura y Borja. Habían sido pareja durante años, aunque ahora no, pero parecía que ella venía siempre que le llamara Borja. Y ahora Claudio, por su celebración. Yo me senté a la izquierda de Claudio y Esther a mi lado. Entre nosotros puse la bolsa de El Corte Inglés con el inocultable regalo para Claudio. El ambiente era de bromas, dirigidas por Felipe. Esther preguntó detalles de su plaza a Claudio y él nos contó que en esa semana se habían firmado los papeles por los cuales él aceptaba una plaza lejana, pero a la vez le daban la comisión de servicio para venirse al hospital en el que ya venía trabajando desde hacía años y que estaría ahí hasta que o se incorporara el auténtico dueño de su plaza, que estaba en una posición mejor, o hasta que lo reclamaran de su lejana plaza por hartazgo con el interino, pero le parecía improbable. Frente a Esther quedaba un hueco libre y a su lado, pegado ya a la pared, otro, con su correspondiente lugar parejo vacío. Faltaban 3. Yo felicito a Claudio especialmente. Tomé la palabra un poco teatralmente, aunque seguía sentado. Y puedo deciros que yo he contemplado todo el proceso. Desde el año en que no entró en medicina por una sola décima, los demás mostraron su sorpresa e interés. No sabían esa parte de la historia de Claudio. Y tuvo que hacer un curso entero de psicología. ¿Estudiaste psicología?, preguntó Borja. Ya decía yo que se te notaba una capacidad especial. Estudié eso lo primero. Si aprobaba todas, podía entrar al año siguiente en medicina. Yo aportaba las informaciones para que pareciera que todo pertenecía al mismo discurso, que no quería perder, aunque tampoco tenía muchas cosas importantes que decir. Sí, ese fue el último año, confirmó Claudio. Luego, continué con mi relato, lo vi años estudiando la carrera. Pasamos muchos veranos juntos, metidos en la biblioteca, estudiando sin parar. Felipe hacía pequeños chistes y era difícil continuar. Y luego lo vi estudiar el MIR y aprobarlo, y la residencia y la oposición, y ahora por fin la plaza. Todos comentaban algo. De fondo había un respeto por su esfuerzo y trabajo, y a la vez el contento por estar esa noche ahí. Yo quería decirles algo así como que aquel al que ahora querían tanto lo había traído yo. Era mi amigo antes de ser amigo de ninguno de los que estaba o estaría allí. Claudio y yo nos habíamos conocido cantando en un coro, cuando yo estaba en primero de carrera y él debía de estar en segundo de bachillerato. Venía con un grupo que me parecieron pequeños y de barrio, realmente eran más pequeños que yo y eran de barrio. Pero en muy poco tiempo nos hicimos amigos y yo descubrí que tras su gesto adusto, siempre receloso, había un gran tipo de una inteligencia enorme con el que me apetecía compartir y discutir. Llegó al restaurante entonces Juanjo, nos saludó a todos. Él y yo nos dimos un abrazo. Oye, que te quiero mucho, aunque no nos veamos, le dije. Claro, perdona, pero he estado muy liado. Y siguió saludando a los demás. Se acopló perfectamente. Los que estábamos en esa mesa le caíamos bien y se sentía seguro. Si hubiera habido un extraño, lo habría saludado afablemente y 20 minutos después habría puesto una excusa y se habría ido. Esa noche no lo hizo. Juanjo hizo las preguntas de rigor sobre la celebración y Claudio repitió datos. Luego la conversación se entremezcló y fluyó, siempre animada por Felipe, que tuvo que hacer el mismo chiste. Soy Brian, al que llaman Brian, cuando Juanjo le dijo que parecía Jesucristo Superstar. Claudio me preguntó por nuestros amigos argentinos, Ale y Emilia, y recordé que no les había especificado el lugar exacto del restaurante. Le voy a mandar un mensaje, le dije. No, yo los llamo. Y llamó a Alejandro y habló con él. Están ya muy cerca. Cuando llegaron, todos nos pusimos de pie y dimos besos y abrazos.
Alejandro se sentó a la izquierda de Esther y giró su cuerpo apoyando su espalda contra la pared para tener visión directa del grupo. Emilia se sentó enfrente de él, a la derecha de Juanjo, con quien se puso a hablar. Cuando ya estaban todos, vino el camarero y nos anotó las bebidas. Al irse saqué la bolsa que había estado entre Esther y yo y me dispuse a darle el regalo. Este es un regalo que te hemos hecho entre todos y que no es el que por equivocación te ha mandado en un mensaje Borja. Hubo desconcierto. Claudio rió y otros preguntaron: «Es que he metido la pata hasta el corbajo». Borja explicó lo ocurrido. «Es que le he mandado un mensaje a estos dos desde un grupo antiguo preguntándoles si seguía en pie lo del iPad para Claudio, y en cuanto le he dado el botón de enviar me he dado cuenta de que también él estaba en esa lista. Lo he llamado isofacto y ya lo había leído». Bueno, por eso te hemos comprado otro regalo que viene con el ticket regalo, de manera que si prefieres el iPad lo cambias y tú pagas la diferencia. Todos rieron. La cuestión era un poco tensa, pero si no, esperé a que lo abriera. Tiene sentido, porque es un reloj despertador con altavoces para el iPhone. Mi voz parecía la de un presentador de concurso gritando el premio que se había llevado el participante de turno. Para que te despiertes todos los días de tu puta vida, que van a ser exactamente iguales, ya que eres por fin funcionario. A Claudio le gustó el despertador, pero preguntó por el ticket regalo que no se veía. Luego vino el camarero y dejamos a Claudio pedir lo que quisiera para todos, y pidió varias ensaladas extrañas pero exquisitas, y unos patés y algo de pescado, y después carnes de pato y secreto ibérico con guarnición de manzanas. Todos nos servíamos y comíamos y charlábamos. Era una comida riquísima y siempre extraña, mezcla agridulce, vinagre de sabores, pan tierno como de pueblo. Con tanta variedad me di cuenta de que había comido mucho y observé que todos estaban hablando entre sí y que nadie hablaba conmigo. En cierto sentido, yo estaba en el centro de la mesa porque tenía a 4 a mi izquierda y a 3 a mi derecha, pero Borja, que estaba enfrente de mí, seguía más a Felipe, que estaba como siempre muy ocurrente. Para parar de comer, eché mi cuerpo contra el respaldo y pasé un brazo por la espalda de mi mujer a la izquierda y el otro por la de Claudio a la derecha. Fue entonces cuando tomé distancia y los vi a todos allí, felices, contando sus historias, opinando sobre lo humano y sobre lo divino, riendo a veces, comiendo en medio. Me sentí muy feliz de tener a ese grupo y me sentí como un padre que ve a sus hijos ya mayores unidos en torno a una mesa porque todos estaban allí por mí. A Claudio lo conocí en aquel coro en mi ciudad natal. Estuvimos juntos muchos años. Yo después viví en el extranjero y varias ciudades, aunque siempre volví a mi ciudad donde estaba él y otros pocos con los que salíamos. Luego comencé a trabajar aquí y Claudio vino a mi casa durante 6 meses para terminar un máster. Yo ya tenía 33 años y fue entonces cuando conocí por mi trabajo a Esther. Meses después apareció Felipe, que a la gente de mi trabajo le cayó mal el primer día. Yo lo traté con caridad y esa caridad se me recompensó con creces porque el simpatiquito que no paraba de decir tonterías era un genio del que nunca querría separarme. Y los 3 y más gente montamos una pandilla. Después empecé a impartir unos cursos y allí conocí a Juanjo. Juanjo ya era un profesional y tuve la sensación cierta de que mis clases debían de parecerle poca cosa. Pero eso me estimuló más y me pegué a él a la salida de las clases y comenzamos a hablar de arte y literatura y de mujeres y parejas y establecimos un vínculo fraternal. En otro curso, años después, conocí a Borja. Pensé que era el cerebro mejor poblado que había conocido en mi vida. Se lo dije y resultó que le iba la alabanza o la necesitaba y nos empezamos a ver unas cuantas veces. Por aquel entonces fue cuando me casé con Esther y tuve la perspicacia de invitarlo a nuestra boda, aunque casi acababa de conocerlo. Se sentó en una mesa alejada, con compañía aburrida. Hoy se sentaría en la mesa principal. En nuestra boda apareció con Laura. Era una chica bellísima, de complexión atlética, que nos pareció formidable para él. Hablaba poco, pero con Borja a su lado era innecesario. Luego estaban en el lado izquierdo de la mesa los 2 argentinos. Los había conocido solo 2 años antes en un viaje que hice por Latinoamérica por temas profesionales. Desde el primer momento sentí con ambos una conexión de tanta familiaridad que estando con ellos allí tan lejos me parecía que estaba en casa. Ellos planeaban por entonces venir a Europa y solo hicieron falta unos cuantos correos electrónicos para que yo estuviera en junio recogiéndolo a él en el aeropuerto y a ella en septiembre. Mis amigos eran los suyos y ellos se sintieron tan cómodos con ellos como yo y los trataron como si siempre hubieran estado. Excepto las 2 parejas, todos se habían conocido por mí y Claudio, cuando pensó en invitar a cenar, invitó a sus amigos, que eran los míos. Pero allí
Retrepado contra mi silla, con el brazo por encima de mi amigo y de mi mujer, pensé en las vidas de todos ellos, y en que la felicidad brotaba por todas partes, como esas plantitas que, inasequibles al desaliento, surgen entre las grietas de una pared seca o entre el cemento viejo de un campo de deportes y pueden llegar a inundarlo, porque todos llevaban en su historia dramas personales de hondo calado. Claudio conseguía ahora su plaza, pero no le había sido fácil hacer y terminar la carrera y todo el sistema posterior. En ese tiempo había tenido una novia, casi su primera novia, que después de convivir 6 años con él, lo dejó por una mujer. Él no expresa mucho sus emociones, pero sufrió bastante e intentó recuperarla luego sin éxito alguno. Ahora tenía 43 años y estaba sin pareja. Felipe había sido siempre un juerguista, había tripitido tercero de bachillerato y COU, había empezado y había abandonado las carreras de económica, filología y filosofía. Había tenido decenas de novias de las que siempre se enamoraba perdidamente, pero a las que siempre abandonaba abruptamente. De tanta juerga se había alcoholizado y sufría realmente un problema ya de carácter clínico. Más de una vez me había telefoneado en mitad de la noche y había tenido que ir a recogerlo tirado en plena acera. Después intentó suicidarse. Se tiró con la moto por un terraplén con el deseo de morir, por no poder controlar su adicción. Apareció a las 8 de la mañana en mi casa con su novia de turno llorando y asustado por su destino. Tuvimos que llevarlo a urgencias psiquiátricas. Ha tardado 20 años en sacarse el carnet de conducir. Ha intentado ser cantante de ópera. Se fue a vivir a Londres para recibir clases. No llegó a dar ni una. Poeta, publicó un libro. Doblador de cine. Ha vivido, ha huido a Londres y a París, siempre lleno de planes. Sus padres eran del Opus y él vestía como un niño pijo y hasta solo hace 3 años llevaba una banderita de España en la muñeca. Después se metió en el Partido Comunista. El Partido Comunista gobernó en la ciudad con el socialista y de pronto lo hicieron coordinador de una fundación. Se echó una novia psiquiatra y pensamos que ya estaba curado de todo. Lo perdió 2 años después y se dejó barbas y melena. Ahora, cada vez que hablas con él dice: soy Brian, al que llaman Brian. Borja, por su parte, sufre de un colapso total. Es incapaz de hacer nada. Mente privilegiada, hijo único de una familia rica, recibe una paga de sus padres y vive en un piso que ellos le han dejado en el centro de la ciudad. Falto de motivación o víctima de su perfeccionismo, es incapaz de avanzar en su carrera. Estudió filosofía durante 5 años, pero hasta el final no se puso a estudiar y en 2 años aprobó toda la carrera. Luego comenzó con el doctorado y la noche antes de entregar el trabajo final de los cursos se le quemó el disco duro de su ordenador, o eso dice. Su profesora tutora se enfadó porque no lo creyó. Tuvo que repetir los trabajos, pero ya no le fue posible. Quería ser escritor, pero era incapaz de escribir. Le hubiera gustado ser profesor de universidad, pero no consigue terminar trabajo alguno. Y en medio de toda esa insatisfacción perpetua, tiene clarísimo que el 98% de la humanidad no merece vivir. Cuando yo le oí decir eso, solo pensé que su nivel de frustración le estaba al fin ahogando y que su propia vida iba a explotar por alguna parte. Entonces se inventó América. Oyó que unos estudiantes se iban a hacer un máster en español a Nueva York y se apuntó. El máster le costaría 25.000 euros al año, pero sus padres estaban deseando que encontrara su camino y debieron de asegurarle el pago. Lo curioso de todo esto es que 2 de los 3 estudiantes que lo solicitaron no fueron aceptados, y él tampoco. Yo sabía que si no había escrito o trabajado aquí, tampoco lo iba a hacer allí. Él además despotricaba de la pobre cultura española y decía que en Estados Unidos el entorno sería más estimulante. El entorno al final iba a ser Iowa, famoso estado en Estados Unidos por ser el que más complejos residenciales para jubilados tenía de todo el país, porque ante la negativa de Nueva York encontró que ellos tenían un doctorado en español. Yo estaba muy preocupado por todo lo que le estaba ocurriendo, pero me quedaba la esperanza de que el azar, cuyas cartas él iba a barajar concienzudamente con ese viaje, ejerciera su poder y le abriera una puerta donde su inteligencia al fin se pudiera desarrollar. Claro que cuando decidió irse a Nueva York, lo primero que hizo fue cortar con su novia de 7 años, que ahora estaba sentada junto a él en esa cena. La dulce y paciente Laura debió de sufrir lo indecible al ver que él hacía planes sin contar con ella. Ella intentó despegarse, empezó a salir con otra gente. Imagino que buscaría un novio apañado por su trabajo y durante algunas semanas él se quejó de que ella ya no estaba cuando él quería. Pero seguro que solo era necesaria una llamada para que ella volviera a acudir junto a él. Para mí la situación estaba clara. Él nunca podría establecer una relación emocional equilibrada
hasta que él mismo no encontrara su lugar en el mundo, y ella estaba siendo una víctima. Luego estaba Juanjo. Sentado en aquella mesa con más de una persona me parecía estar viendo un milagro y me sentí satisfecho de haber podido crear a su alrededor un entorno de plena confianza, porque su actitud normal habría sido la de irse al ver a más de 2 personas juntas. Pero estaba allí, dicharachero, hablando de sus logros y de sus esfuerzos, y siendo bien acogido por todos los que le escuchaban. Juanjo era el único que sí iba al psiquiatra de manera regular desde hace más de una decena de años. Yo al principio pensé que era una tontería, pero últimamente me parecía una necesidad, y yo mismo me asusté de que algún día pudiera hacerme algo malo. Él era otro de los que piensa, no que la humanidad no merece vivir, él es de los que piensa que todo el mundo es gilipollas. Después de algunos vendavales emocionales con mujeres normales y encantadoras que se ponían celosas porque él estuviese intentando continuamente seducir a otras, cosa que él no comprendía, encontró a Cristina, o Cristina se puso en su camino. Cristina era mi amiga desde que con 17 años había sido mi alumna en el instituto, y ahora yo tenía la inmensa suerte de que ella saliera con mi amigo, con el que se llevaba unos 12 años de diferencia. Pero Cristina era una inteligencia tranquila y voluntariosa que parecía estar consiguiendo que Juanjo se mantuviera estable, y yo me alegré. Meses atrás fui a visitarlos a Madrid y comimos unas tapas antes de que yo saliera de vuelta. En plena conversación y hablando de cine, yo dije algo como, sí, esa película me gustaría verla. Y él me contestó, pues a ver si vamos a verla juntos un día mientras que Cristina se queda estudiando. Ella, que no le gusta ir al cine, dijo con naturalidad, sí, sí, iros los 2 amiguitos al cine. Entonces Juanjo se levantó airado, cogió sus cosas, dijo, esto es insoportable, y se fue. Intenté detenerlo, pero fue imposible. Paula se quedó sentada con cara de angustia y moviendo la cabeza de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. ¿Pero qué ha pasado? Juanjo sigue igual, ¿eh? Le pregunté. Juanjo me tiene loca. Me hace estas cosas de vez en cuando y yo ya no sé qué hacer. Me contestó. Pero si no hemos dicho nada, le dije. Cristina se quejó. La vi sufrir interiormente, aunque guardando la dignidad. Yo ya lo había visto a él hacer cosas así antes. Una noche en verano en mi apartamento de la playa, cuando yo todavía estaba soltero, a eso de las 2:30 de la madrugada, hizo la maleta y se fue dando gritos. Me costó mucho trabajo aplacarlo y convencerlo para que se quedara. Aquel día en Madrid se fue y nos dejó allí a los 2 solos. Cuando media hora después fuimos a su casa por mi maleta, me gritó y me echó de casa. ¿No ves que necesito hablar a solas con Cristina? ¿Qué haces aquí? Recoger mi maleta, le dije, y me fui. Allí dejé a mi pobre amiga Cristina sola con mi amigo. La noche de la cena con Claudio, Cristina no vino, pero todo debía ir bien, porque él estaba risueño y hablador. Si algún día Cristina lo dejara, no quiero pensar en qué será de su vida y en cuánto sufrirá. En los últimos meses, Juanjo y yo no nos habíamos visto porque, desde mi punto de vista, no soportaba verme con el bebé y dedicado a tareas mundanas. Decidí dejar de intentarlo. Ya tenía a su novia, era feliz, pues que me dejara en paz. Yo nunca me habría levantado de una mesa y lo habría dejado solo, comportándome como un crío. La mesa la cerraban los 2 argentinos. Sus vidas, que a ellos les habrían parecido de los más normales, mostraban un devenir errático que ahora estaban intentando centrar. Con una edad en torno a los 30 años, habían pasado por el vendaval religioso. Él, un joven carismático, debió de sentir que todo a su alrededor no tenía el nivel suficiente para darle las satisfacciones que como líder sentiría que estaba llamado a ejercer, y se metió en el seminario en Buenos Aires. Allí gestionó una residencia medio abandonada donde entraban y salían otros seminaristas. Esa situación concertaba para él sus 3 tendencias: la carismática, porque lideraba el grupo; la religiosa, que debía de fundamentar la sensación abrumante de que alguien le había concedido tamaño poder; y la hippie, porque tenía una dejadez propia en la vestimenta y usos sociales que tal movimiento, ya descontemporaneizado, le justificaba. En medio de todo este vendaval, también emocional, un lugar y una palabra eran su norte y su guía fantasiosa: India. Él soñaba con ir algún día allí y quedarse por años. Cada vez que la vida le angustiaba, él pensaba en India, aunque cada día que pasaba también se daba cuenta de que la India y él tenían menos que ver. Alejandro no le dijo a su novia que se iba a meter en el seminario hasta el día anterior a marcharse. A ella no le pareció bien y se enfadó bastante. ¿Qué hizo unos meses después Emilia? Meterse ella en el seminario femenino. Que vengan los defensores de la religión y nos cuenten que la religión no es un bálsamo.
Si fue una estrategia, funcionó, porque el seminarista visitó a la seminarista un par de veces en la universidad. El día que se salió, durmieron juntos. ¿Cómo se enjuaga tanto movimiento trascendental de cara a la sociedad que rodea a los protagonistas de semejante movida espiritual? Huyendo. Pero huyendo en pareja, con un fin de apostolado. Los dos se fueron a vivir a una pequeña ciudad junto a la selva boliviana. Allí los conocí yo. Vivían en una casucha sin retrete, con un tubo en el techo de una habitación que usaban a modo de ducha y que cada vez que soltaba agua, soltaba también pequeñas descargas eléctricas. El agua estaba contaminada y o hervían o sufrían sus consecuencias estomacales. La cosa terminó con Emilia en un quirófano con apendicitis, siendo operada por un psiquiatra brasileño retirado que creía en la regresión a vidas anteriores. Emilia estuvo a punto de morir y cuando la operaron y le quitaron el apéndice vieron que no estaba inflamado. Nunca llegaron a saber qué había padecido. Como se pasaron con la anestesia, pasó 24 horas dando gritos, perdida toda la conciencia. Después de eso, decidieron venirse a un lugar civilizado. Yo los ayudé sin límites. Creí que sus errores siempre habían sido bien intencionados, como los de todos, por lo demás, y que ambos eran personas muy valiosas, que no podían perderse por no ser capaces de perdonarse su pasado. A los cristianos les pasa mucho. Clara me dijo un día en Bolivia, no, yo aspiro a más que esto. La comprendí y me conmovió. Ahora estaba sentada allí, con sus amigos de aquí que eran los míos. Mi mujer cerraba el círculo junto a mí. Durante los 7 años de novio nunca pude imaginar que el matrimonio nos fuera a afectar tanto. Habían pasado 4 años desde la boda y yo tenía la sensación clara de que nuestro matrimonio pasaba por una de esas grandes crisis de difícil recuperación. Todo había venido a raíz del nacimiento de nuestro único hijo 1 año y medio atrás. Por una parte, ella quería darle el pecho y lo estuvo haciendo durante 12 meses estrictos, pero por otra no soportaba tener que cambiar su vida y dejar de lado lo profesional para convertirse en madre. En una madre de esas que tan mala prensa se le ha creado en los últimos 15 o 20 años. Una madre antigua. Una madre antigua debía de consistir en querer mucho a su hijo y querer hacer todo lo posible por él. Yo le planteé la posibilidad de ponerle una niñera 3 horas al día y ella puso el grito en el cielo. 6 meses después teníamos una niñera que venía de 8 a 3 y otra por la tarde de 5 a 8. Y aún así se seguía quejando. Que todo el trabajo le caía a ella, que yo no le dedicaba tiempo, que siempre le tocaba bañarlo a ella. Yo solo le decía que el niño prefería estar con ella porque era normal que tuviera una relación especial con alguien de donde había salido y de quien había estado bebiendo su leche hasta solo 6 meses antes. Pero la verdad es que yo tenía miedo, un miedo insuperable a quedarme solo con él, a que le ocurriera algo, a que muriera. E imaginaba que ella padecía el mismo temor que yo. Entre ella y yo había una diferencia de 16 años y mis fuerzas no daban para mucho. Yo me sentía cansado tras 2 minutos de jugar con él y como había hecho de mi vida algo muy cerebral, solo sabía hacer cosas que tuvieran que ver con estar sentado. La vida ahora me estaba pasando la factura de haber luchado por mis ambiciones profesionales. Por ellas me había ido a vivir a Estados Unidos con 28 años. Luego volví y viví en 6 ciudades distintas. Todo ese tiempo buscando y dando amor, pero perdido. Y cuando conseguí estabilidad estaba con ella y con ella apuré el estadio de hacer una vida normal. Pero era tarde y las piezas estaban encajadas a presión. Es verdad que la vida está actualmente en un proceso de cambio social terrible y todos los modelos de organización se están pulverizando. A mí me ha tocado ese cambio en el que luchas por tus ambiciones pagando el precio de la estabilidad y tardas en sentirte encajado en el mundo. Ahora más o menos lo sentía y tener un hijo me hacía conectarme más con el devenir del mundo y de la vida, pero temía que todo se viniera abajo. Pensaba más en la muerte que nunca en los últimos años. Ahora mi muerte implicaba el desorden de al menos 2 vidas, la de mi mujer y la de mi hijo. Le imaginaba a él con 13 años, desorientado, con amigos gandules, liándose un pitillo en un soportal sucio o forzando el candado de una moto, y me entraban escalofríos. Mi existencia ahora era más precaria y de alguna manera me entró una obsesión por dejar cosas hechas para que mi hijo la viera en el futuro cuando yo no estuviera y se sintiera orgulloso de mí. Y lo único que conseguía era estar menos tiempo con él y que su madre estuviera preocupada. Entonces Juanjo comenzó a hablar de sexo. Todos en la mesa se concentraron en la conversación. Vosotros, dijo refiriéndose a Esther y a mí, como tenéis sexo diario,
Sí, claro, diario, dijo Esther riéndose. Entonces echó su espalda hacia atrás, como alejándose de la mesa, y encontró mi brazo izquierdo extendido que se aferraba al respaldo de la silla. Bueno, me refiero a sexo en tanto que tienes a alguien que te toca, que te acaricia, que se acurruca junto a ti en el sofá o en la cama. No me refiero a la penetración, claro. Lo dijo muy en serio, nadie rió. Me refiero al sexo como cariño. Vosotros lo tenéis asegurado por estar casados. Yo giré mi mano desde la muñeca y toqué su brazo cerrando el abrazo. Esther se acurrucó como una gata melosa. Sentí el contacto de toda su espalda contra mi brazo. Traje mi brazo derecho desde el respaldo de la silla de Claudio y lo puse en su brazo derecho. Seguíamos escuchando a Juanjo y a los demás que comentaban eso y otras cosas, pero yo solo podía sentir que estaba allí con mi mujer y con mis amigos. Todos habíamos pasado por distintas historias, muchas de ellas raras, algunas dolorosas, pero estábamos allí, sentados como si nada, sin ser conscientes de que la vida, la historia, nos estaba pasando por encima como un rulo de lavacoches, dejándonos sus gotas de llanto y de felicidad, limpiándonos, purificándonos, envejeciéndonos. Lo peor es que todos creíamos que éramos gente normal, un tipo al que se le va la novia con otra, un alcohólico suicida, un genio bloqueado y su novia resignada, un bipolar, dos exseminaristas, una mala madre y el capullo ambicioso y asustadizo que los unió a todos. Y cuando los miré sentí que los quería, que yo amaba a esa gente profundamente, que eran mi familia de verdad, mis amigos. Cuando terminamos, Claudio pagó la cena. El restaurante no me había gustado mucho, las paredes resonaban y la gente tenía que hablar muy alto para entenderse. Salimos a una alameda y paseamos los 9 en pequeños grupos o parejas. La noche era perfecta. La gente paseaba o tomaba copas en terrazas. El mundo parecía un lugar plácido y afable. Llegamos a la puerta de mi casa y nos despedimos. Se dispersaron en distintas direcciones. Se fueron a seguir viviendo historias, a construir sus vidas, a meterse en líos, a salir como pudieran, a tomar decisiones, a sentir miedo, a ser felices.